el reto que tienen los próximos 5 años es ser capaces de afrontar las cadencias de producción que son necesarias. Cada vez hay más personas volando, cada vez hay más personas que requieren volar. Y eso significa más aviones en servicio. Ahora mismo, tanto Boeing como Airbus, el gran reto que tienes es ser capaces de dar respuesta a esa demanda. Y eso pasa también por procesos automatizados, por procesos que reduzcan los costes de fabricación, que también son parte de nuestras tecnologías. Por lo tanto, en esa primera parte del reto de la aviación del futuro estamos plenamente metidos. Automatización, robotización. Luego pasamos a un segundo reto, y hablo en el tiempo. Un primer reto que es hacer frente a la demanda actual. Un segundo reto, empezar con esa descarbonización a través, por ejemplo, de combustibles sintéticos, combustibles sostenibles, a través de la captura de CO2 del aire, que irá un proceso secuencial mezclando los combustibles actuales, queroseno actual, con combustible sintético. Eso también requiere tecnología, también requiere cómo gestionar ese combustible. En eso también estamos metidos nosotros. Y un tercer elemento del mundo aeroespacial, de aviación comercial, pues sería ya la parte de reducir emisiones significativamente a través de otros medios de energía, como podría ser el hidrógeno. Ahí estamos hablando de un largo plazo, pero el largo plazo en aviación significa que hoy hay que empezar a trabajar en cómo gestionas el hidrógeno líquido en un avión comercial. En eso es en lo que estamos trabajando. Estás trabajando en ello. Fíjate que cuando empezamos a hablar de charla, decíamos que vosotros formáis parte de esa tecnología, de esa investigación, de aquellos aviones que surcarán los cielos dentro de 15 años o de 20 años. ¿Cómo os veis vosotros dentro de 15 o 20 años? Ernesto, ¿habrá evolucionado mucho? Habrá evolucionado mucho. Aprobamos el año pasado nuestro plan estratégico 2024-2028, con un crecimiento de más del 80%, y estamos hablando a 5 años. Dentro de 15 años, pues nuestra ambición es ser un centro con mucha presencia internacional, apoyando a todos los sectores, no solamente aeronáutico, pero si nos vamos a aeronáutico, vemos que hay muchas iniciativas que dentro de 15 o 20 años serán clave. Estamos hablando de la movilidad aérea urbana, lo que llamamos los aerotaxis. Estamos hablando de la proliferación de sistemas autónomos tipo drones. Por supuesto, estamos hablando de aviación comercial, como ya hemos hablado. Y luego no nos olvidemos del mundo espacio. El mundo espacio está sufriendo una revolución en los 5 años pasados. Y esa revolución, pues creo que simplemente está cogiendo carrerilla. Va a ser incluso mucho más de aquí a 15 años. Y las tecnologías que nosotros desarrollamos sirven tanto para aviación comercial como para espacio. De hecho, a día de hoy pues estamos involucrados en tecnologías tanto para lanzadores como para satélites, constelaciones de satélites, etc. Para mí eso será un elemento clave dentro de 15 años. ¿Estamos construyendo ahora mismo las autopistas para los satélites que llegarán en el futuro? ¿O ya tenemos esas autovías, esas autopistas creadas? ¿O todavía nos queda mucho? En cuanto a tecnologías, tenemos ya mucho creado, pero seguro que va a evolucionar. Nuevos materiales, nuevos requerimientos. Si vemos el mundo del espacio hace 10 años, había 2 grandes agencias que gestionaban absolutamente todo. De hace 10 años aquí ha cambiado 180 grados el mundo del espacio. Eso también va a pasar. Y eso significa cambio en los requerimientos, cambio en qué tecnologías al final tienes que poner en órbita para ayudar a las comunicaciones, a la observación terrestre, a todas las tecnologías que hoy nos ofrece el espacio, pero que en 15 años, y hemos visto la evolución en los últimos 5 o 10 años, pueden cambiar radicalmente. Pues da gusto traer a empresas que tienen el foco también puesto con esta trayectoria, con este equipo y sobre todo que apuestan y que inviertan tanto en tecnología y en innovación. Ernesto González, director de FIDAM. Enhorabuena, grandes éxitos, y ya cuando nos subamos a un avión lo veremos de otra manera, y cuando veamos esas hélices de los molinos de viento también lo veremos de otra manera. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Bueno, vamos cargaditos en este último tramo de Capital Intereconomía, de Radio Intereconomía. Enseguida vamos a hablar de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Se aprobaba este mes de enero. Vamos a intentar explicarles qué novedades va a traer, qué va a suponer para las empresas, a qué empresas va a afectar, cuáles son los límites y bueno, vamos a intentar comprenderlo. Vamos a hablar de la red social X de Twitter, que tiene un nuevo competidor, se llama Blue Sky. Solo en 2024 pasó de 2 a 25 millones de usuarios. Vamos a ver cómo es, en qué se diferencia de X, de Twitter, y cuáles son sus planes de crecimiento, de futuro, cómo hacen comunidad. Pero antes hay que repasar toda la actualidad de la industria con Paco González, que es CEO en Core Capital. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, ahí pedaleando un poquito, ahí vamos. Oye, ¿mucho lío estos días con lo de DeepSeek o el calentón ya pasó? No, de momento sigue, pero bueno, oye, poco a poco iremos vadeando el temporal. Bueno, oye, vamos a repasar lo importante de toda esta semana. A mí me gustaría empezar del terremoto DeepSeek. Me dices que bueno, ahí está, no hay que perderlo de vista, y ahí el foco ha estado en Nvidia, que no termina de remontar en bolsa. Ahora sí creo que es la empresa más valiosa del mundo mundial. ¿Qué crees que está sucediendo con Nvidia? Bueno, yo creo que los inversores pues siguen expectantes. Evidentemente no son tecnólogos, lo hablábamos la semana pasada y bueno, pues están descontando la incertidumbre que ha generado DeepSeek, ¿no? Como no sabemos además con certeza todavía qué tecnología han utilizado, porque han salido varios rumores, pero no están confirmados por la propia compañía, pues claro, sigue habiendo incertidumbre. Y además han salido pues rumores de que destilaron modelos de Meta, que son de abiertos, es perfectamente válido, pero dice OpenAI que también de ellos, pues estamos todavía ahí. Yo creo que iremos sabiendo en los próximos días. Mira que yo hago esfuerzos por enterarme, pero no hay manera, ¿eh? Algunos estados han reaccionado también por la falta de información sobre cómo gestionan la privacidad, ¿no? Sí, como pasó con ChatGPT, si recuerdas que hablábamos de esto en radio un montón cuando apareció, uno de los primeros ha sido Italia, que directamente lo ha prohibido, porque dice que no han dado información sobre cómo se tratan los datos. Entonces, claro, esto pues su agencia ha dicho, pues no se puede utilizar. Luego ha habido avisos de países como Países Bajos, Francia o Irlanda, donde se ha sugerido cautela hasta que se identifique cómo se utilizan los datos que se meten. Y luego hay prohibición gubernamental, es decir, de uso en terminales públicos en regiones como Texas, en Estados Unidos o en Taiwán. O sea que estamos en ese punto en el que ahora las autoridades quieren entender cómo funciona el modelo y qué hace con tus datos. Y bueno, pues irán sucediendo este tipo de anuncios, ya verás. Claro, ¿y el sector tecnológico qué opina? Bueno, el sector tecnológico reacciona con absoluta normalidad. Lo hablábamos la semana pasada. Nosotros ya sabíamos que iba a aparecer en algún momento algún chip que diera unas mayores eficiencias que Nvidia y unos menores rendimientos. Mayores eficiencias quiere decir que consumen menos electricidad, que es la gran clave de este tema, la inteligencia artificial, y por lo tanto que los entrenamientos se pudieran abaratar. Era algo que ya se sabía, porque ya sucedió con la computación normal. Simplemente se está repitiendo ahora con la inteligencia artificial. Entonces, pues nosotros absoluta normalidad. De hecho, a mí me parece muy positivo, porque esto abre un poco el melón de distintas tecnologías y el ecosistema para que todo el mundo pueda hacer ya. Vale. Y luego, ¿OpenAI ha reaccionado de alguna manera? Sí, había anunciado, recuerdas que lanzaría a finales de enero los modelos O3 Mini y O3 Mini AI y los ha lanzado ya. Y de hecho ha enfatizado en la parte de que son modelos que ya razonan y que utilizan pues un volumen de datos menor y por lo tanto menor hardware, como una forma de competir un poquito por lo que ha anunciado DeepSeek. Y nada, ya lo tiene disponible cualquiera que tenga la suscripción profesional o la de Enterprise y lo puede utilizar. Yo he estado cacharreando esta mañana con ambos. ¿Y Europa a por uvas?
Europa, ya sabes, bueno, el modelo de IA español es objeto de que hablemos de él en otro programa, vale, porque se ha quedado un poquito corto. Pero bueno, ya iremos a ello con calma. Oye, si Europa regula, ya sabes. Ya, esto de DeepSeek sacudió al mercado poquitos días después de que Donald Trump anunciara el proyecto Stargate. Lo anunció Donald Trump, pero no hay dinero público, hay dinero privado solo. Cuéntame qué es. Pues sí, es un proyecto súper interesante, en mi opinión, y además lo anunció al día siguiente de ser nombrado, y además lo anunció bien rodeado, ¿no? Gente como SoftBank. Sí, pero dinero público no hay nada. Nada, es todo iniciativa privada. Simplemente pues él lo anunciaba para demostrar el poderío de la industria americana en la inteligencia artificial. Entonces, lo que en términos simples quiere decir el proyecto Stargate es que van a construir muchísimos centros de datos específicamente dedicados a inteligencia artificial y con algunas cositas, con algunas novedades, que es que van a dotarlos de la energía necesaria, ¿no? Entonces, muy interesante. El proyecto a mí me parece además bastante serio. Y van a invertir de primeras $100.000 millones y en total la inversión prevista 500.000. Esto es un pico. Es un poquito de dinero, sí. Es un gran anuncio. Sabes que incluso el propio Elon Musk ha cuestionado que tengan esa cantidad de dinero a corto plazo. El truco está en que esta inversión es en el muy largo plazo. Entonces tenemos que verla como una inversión a 10-15 años, pero desde luego es como una revolución industrial para construir centros de datos para IA. Yo lo veo así. Es inversión, como dices, en centro de datos, es infraestructura para inteligencia artificial. Entiendo que serán tremendos en superficie, pero ahí, o sea, vosotros medís lo de el tamaño de los centros de datos por la potencia, por lo que son capaces de generar, ¿no? Y guardar. Eso es. Lo medimos por la potencia que consumen, porque estas máquinas lo que hacen es que, como utilizan tarjetas gráficas que consumen mucha electricidad para hacer muchísimos cálculos por minuto y poder dar el servicio de creación y entrenamiento del modelo con su posterior inferencia, que es cuando el modelo habla contigo, ¿no? Entonces, sí, es una inversión enorme. Para que te hagas una idea, si asumimos que van a construir secciones de centros de datos de 100 megavatios, que son centros de datos muy grandes, por darte un dato, en España solo tenemos los de Amazon en Aragón que tengan esas capacidades, aunque en breve habrá más. Si computamos que además tienen que tener las fuentes de energía asociadas para que esos centros de datos se alimenten, hablamos de entre 50 y 80 centros de datos en esos primeros 100.000 millones, que es muy, muy ambicioso. Piensa que se han anunciado en España en todo el año pasado más o menos la mitad de esos proyectos y no todos se van a ejecutar. O sea que es un proyecto súper ambicioso si lo multiplicas por 5. Claro, y yo ahí estoy pensando, ese megaproyecto, esos megacentros de datos van a necesitar eólica, marina, solar, nuclear, de todo, ¿no? De todo. El concepto es que los centros de datos sean autosuficientes, porque que cojan energía de la red, pues ha agotado la red a nivel mundial. Sabes que está pasando en todos los países, ¿no? También en España ya. Entonces, cuando pides energía, pues no se puede utilizar. No te la pueden dar, porque habría que mejorar la red. Entonces, se ha creado un nuevo concepto de data center que se llama off-grid data center, es decir, data center fuera de red eléctrica. Entonces, se tienen que construir las plantas de generación externas a la instalación, junto a la instalación, que pueden ser eólicas, solares, etcétera. Pero ¿qué pasa? La eólica o la solar no está produciendo 24 horas, con lo cual, y los centros de datos tienen que estar 24 horas funcionando. Entonces, ¿cómo le damos respaldo a todo esto? Bueno, pues se crean megagranjas donde en el centro tienes reactores nucleares pequeñitos, que se llaman SMRs, que es una tecnología muy interesante, que se ha implantado ya en algunos sitios en Estados Unidos y en Nordics, y que es lo que se está utilizando. Yo creo que este concepto es un buen camino a seguir, entendiendo además que estos pequeños reactores nucleares, Susana, reciclan energía nuclear que ya se ha utilizado, o sea que en realidad es tecnología muy moderna y está bastante chulo. Y todo esto se combina con una tecnología de refrigeración nueva para los servidores que se llama DLC, que significa Direct Liquid Cooling, es decir, refrigeración directa al chip. Vale, o sea, me has metido unas cuantas palabrejas, reactores nucleares SMR y ahora el Direct Liquid Cooling. Suena bien esto de cooling, me gusta cooling. ¿Qué es el Direct Liquid Cooling? Oye, la pronunciación muy bien, ¿eh? ¿Has visto? Muy bien. Pues te cuento, el Direct Liquid Cooling o refrigeración directa a chip es exactamente lo que quiere decir. Se ponen tubitos y se hacen instalaciones de agua, que esto en data center estaba como mega prohibido, para llevar agua, que no es agua en realidad, es un polímero, al chip. O sea, le estamos inyectando agua al servidor, sigue riéndote con el nombre. Entonces es bastante chulo porque nos permite, al utilizar sistemas de agua para refrigerar, pues bajar mucho la temperatura de una manera más eficiente. Y por contarte también qué significa SMR, que es verdad que lo he comentado muy de lado, significa Small Modular Reactor nuclear modular pequeño. Cada vez me lo complicas más, ¿te das cuenta? Sí, es lo mío. Es lo mío, pero oye, gracias a mí practicas inglés, además lo haces fenomenal, ¿eh? Bueno, el objetivo es volverme loca y al final que me líe y no sepa de lo que hable. Oye, entiendo que para todo esto se necesitará pasta pública, ¿no? Apoyo público a tope.
sí se necesita, sobre todo facilitación en la parte de permisos, ¿no? Que esa es la gran obsesión de toda la industria, ¿no? Un poquito de ayuda con que los permisos, en vez de tardar 5 años, tardaran 3, ya ayudaría mucho, ¿no? Y sobre todo aquí, que encima hay que instalar instalaciones nucleares y tal, pues eso en Europa suena a ciencia ficción, ¿no? Bueno, no en todos los países, hay uno en concreto que tiene un montón de centrales donde será más fácil. Pues yo creo que todos los países tienen que evolucionar si quieren entrar en esta guerra de infraestructura, sobre todo cuando ha aparecido DeepSeek y, oye, pues ha revolucionado un poco todo el panorama, ¿no? Bueno, esto llega a Trump, lo anuncia nada más llegar a la Casa Blanca y se va a poner en marcha ¿cuándo? Pues dicen que las instalaciones pilotos serán operativas a finales del 26. A mí me parece un plazo corto. Tardas 1 año y medio, 2 años en construir un data center y uno grande de esas características todavía más. Pero oye, en Estados Unidos todo es posible. Si los permisos efectivamente se agilizan, podría ser finales de 2026. Yo lo sitúo más entre el 27 y el 28 y que todo se desarrolle llevará muchos años. Piensa que son pues entre 25 y 80 instalaciones más las centrales asociadas. Hablamos de megadesarrollos. Yo le echo para que todo el proyecto, o al menos el primer tramo, esté completado unos 8 o 10 años, es realista. Vale, ¿y aquí en Europa cómo le va a afectar? ¿Cómo va a impactar? Bueno, a ver qué hacemos. Insisto que la regulación es un problema, yo lo vivo en mis carnes todos los días, pero si reaccionamos bien, y algunos países parece que lo están intentando, pues podríamos convertirnos en una alternativa, porque no todos estos centros de datos van a poder ser desarrollados en suelo americano por una cuestión de disponibilidad, en algunos casos, o bien de las fuentes de energía, o bien de los propios terrenos, o bien de costes. Si Europa se mueve bien, podría presentar una alternativa y captar parte de esas inversiones. Aunque Trump ha insistido en que van a ser solo en Estados Unidos, la realidad luego es muy dura y oye, quién sabe, yo creo que es bueno para la industria que se hagan este tipo de anuncios. Bueno, tú debes estar encantado, ¿no? ¿Te lo pasas pipa? Ya has dado la diana con el sector ahí que está on fire, ¿no? Parece que sí. Pero nos acertamos en varias cosas, ¿no? Una es que de forma nativa implantamos DLC, esto es el Direct Liquid Cooling que te ha gustado, y además nosotros no usamos agua. Y esto dirá, joder, pero en Estados Unidos sí. Pues sí, aquí es que estamos en una región estresada hídricamente y nosotros desde cero hemos decidido no usar agua. Sí que usamos DLC, pero es un circuito cerrado para refrigerar, o sea que no se pierde agua. Y bueno, son ecosostenibles. Nosotros creemos que tenemos un buen posicionamiento. Y si España se mueve bien, con todas las fuentes renovables que tiene, debería ser una potencia. A ver si conseguimos mantener el hype y oye, respaldarlo. Oye, ¿y esto a la inteligencia artificial cómo le va a afectar? ¿Le vendrá bien, no? Este anuncio le viene fenomenal. Y que rompa una tecnología nueva como DeepSeek también le viene fenomenal, porque lo que hace es abrir el melón. Es decir, hay más tecnologías disponibles. Entonces, si estás preparado para todas estas tecnologías, tú como... me ha parecido. Te decía que para el sector pues es fenomenal, es un tema estupendo y si estás bien preparado, pues hombre, va a tirar de él y va a tirar mucho. Muy bien, pues Paco González desde Core Capital. Muchísimas gracias por ponernos al día y por entrar al detalle de lo que está pasando en la tecnología con DeepSeek como protagonista, Stargate también y bueno, todo lo que implica allí en Estados Unidos para las empresas y aquí en Europa y España. Gracias, cuídate, un abrazo. Igualmente, un abrazo, buena semana. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Los 2 puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico... Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Bueno, nada más arrancar este año 2025, el Gobierno aprobaba la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Vamos a ver qué es esta ley, qué novedades trae, cómo afecta a las empresas y si le falta algo. ¿Y por qué ahora también? ¿Por qué ahora? Me acompaña Agustín Valencia. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que es profesor de ICAE y CADE. Estás al frente de los másteres de ciberseguridad, industria conectada y en el de transformación digital de la industria. Eso ahí es nada, ¿no? Bueno, al frente soy profesor colaborador. O sea, que os lo estáis pasando pipa. Sí, hay mucho trabajo, hay mucha... Dentro de esa demanda que pide el sector de profesionales especializados, pues la ciberseguridad es uno de los temas donde más demanda hay. Y la universidad ha visto claramente que es una vía que hay que impulsar. Oye, ¿qué es esta Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad? Pues mira, la ley, el título... Tiene un título muy largo. Por cierto, no se ha aprobado. Se acaba de presentar el anteproyecto y de hecho está ahora mismo en comentarios hasta el 10 de febrero. Vale, se ha presentado, ¿no? Pero no se ha aprobado. Correcto. Entonces, ¿en febrero se aprobará previsiblemente? Con los comentarios que haya, a ver qué periodo hay de toma de decisión con esos comentarios y tendrá que buscarse una fecha para presentarse en el Congreso. ¿Y qué trae? Pues mira, en el sector todo el mundo habla de ella como la ley de NIS2, porque NIS2 es el acrónimo de seguridad de redes de información en su segunda versión que sacó la Comunidad Europea. Esa ley ya hubo una primera, que en España tuvo una transposición entre los años 2019 y 2021, pero que Europa vio que la transposición en cada país distaba mucho de la homogeneidad necesaria para tener una coordinación entre todos los países de la Unión en caso de ciberataques con extensión pues, a una gran parte de la Unión Europea. ¿Qué va a suponer esta ley para las empresas y también para las organizaciones, ¿no? Porque ciberseguridad nos afecta absolutamente a todos. Claro. Hasta ahora había una cuestión muy importante. Con la NIS 1 se hablaba de entidades esenciales que se asumían las infraestructuras críticas, que ya tenían una regulación, y lo que se llamaban los proveedores de servicios digitales. Con NIS 2 se hacen dos categorías. Entidades esenciales, que viene a ser lo que ya había antes. ¿Qué son entidades esenciales? Pues los grandes sectores de la economía, energía, banca, salud, transporte, ¿vale? Que se asocia también a todo lo que entendemos por infraestructuras críticas, y las entidades importantes, y se ha hecho ahora una segunda categoría que son entidades importantes. Y es de ahí donde entra todo el meollo, porque son empresas que pueden tener un gran impacto en la economía, pero que hasta ahora no se habían entendido como esos sectores esenciales. Antes se entendía que si había un problema en una central nuclear, era un problema para todo el Estado, o en una central hidráulica, o en una autopista, pero no se hablaba a lo mejor de la distribución de alimentos. Quizás es una lección aprendida de la pandemia. Oye, bien el COVID, bien un ciberataque, puede ser algo que con suficiente impacto a muchas entidades o un sector completo, pues puede impactar en toda la sociedad, ¿no? Y entiendo que a la empresa se le pide, o sea, para incluirla, tiene que tener un tamaño, ¿no? Una actividad o una expansión a lo largo de todo el territorio. Sí, ahí viene una categoría establecida por la Unión Europea de lo que son las pymes, ¿no? Entonces ahí los criterios son los mismos. Pues es a partir de 50 personas y 250 millones de facturación, y entonces eso determina que estar en una categoría u otra, más un conjunto de sectores que ha identificado el pliego, este anteproyecto, de los que se entiende que son a los que tienen que pertenecer estas empresas. Claro, como decía, sector energético, sector financiero, sector transporte, esos son los esenciales, y ahora se ha hecho un pliego adicional de, por ejemplo, fabricantes de elementos de automóviles, fabricantes de material eléctrico, etcétera, todo lo que se entienda que también son suministradores esenciales, o centros de datos, o logística, producción de alimentos. Son sectores que antes igual no estaban como entidades esenciales y ahora se han metido dentro de esos sectores importantes. ¿Qué dice la ley respecto a los plazos, los tiempos en los que hay que notificar un incidente? Claro, pensemos que esto empieza por decir, oye, si hay un ciberataque, o lo sabemos muy rápido o se va a expandir muy rápido.
Entonces el foco se ha puesto en, ya no vale el decir yo tengo mis propias defensas, sino que eso se va a poder tener que testar en la manera en que tú seas capaz de notificar que, oye, estoy detectando que me están intentando hacer un ciberataque. Para eso se han puesto unos plazos de notificación muy exigentes de 24 horas para entidades esenciales, 72 horas para entidades importantes, también en función de la criticidad del ataque, y también a los proveedores, por ejemplo, de servicios digitales, temas de la nube, etcétera, pues también se les considera dentro de esa categoría de 24 horas. Me decías que también la ley es importante porque afecta no solo a estas empresas, ¿no?, dependiendo de los niveles, sino también a todo lo que es la cadena de suministro. Claro, eso es una novedad súper importante porque pensemos una gran empresa del IBEX 35. Yo puedo ser una entidad esencial y tener un programa súper potente de cumplimiento, de defensas de ciberseguridad, etcétera. Pero ¿qué pasa si sus actividades se paran porque las empresas que le dan servicios han tenido un ataque y no se han puesto a un nivel similar de ciberseguridad, ¿no? Ha habido casos en el pasado, en todo el mundo, no necesariamente en España, empresas del automóvil, que una empresa que le proveía piezas se ha parado su producción por un ransomware y de pronto, pues, es la empresa matriz la que sufre en cascada, ¿no? Pues esto lo que va a significar también es que incluso empresas que no están necesariamente dentro de esas categorías, las empresas que tienen esos contratos les van a pedir más requisitos de acuerdo a lo que se llama continuidad de negocio, o la palabra que ahora se usa mucho, de la resiliencia, ¿no? A ti, Agustín, ¿qué te parece? Es un proyecto de ley, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, hay una cuestión también muy interesante, y es que lo venía pidiendo también Europa, y era que hubiera una única entidad de coordinación de ciberseguridad a nivel España, ¿vale? Entonces se va a crear una entidad, Consejo Nacional de Ciberseguridad, que va a depender de la presidencia del gobierno, y lo que va a intentar es, o está escrito así, hacer la coordinación entre los sectores actuales. Por ejemplo, el Banco de España ya tiene una serie de atribuciones con todo el sector bancario. De hecho, esta ley lo omite porque ya hay una regulación que se llama DORA, que ya lleva tiempo en marcha. Y aquí dice, mira, no nos metemos. DORA ya está cumpliendo con lo que pide la Unión Europea. Pues ahí está, eso no se toca. ¿Dónde nos centramos en todo lo demás? Oye, administraciones públicas, que hasta ahora van con el Centro Criptológico Nacional, o todas las entidades privadas contra el organismo de coordinación cibernética, que depende de la Policía Nacional, ¿no?, del Ministerio del Interior. Hay una cosa muy relevante, por ejemplo, que es que dice la ley que los comités de dirección responden solidariamente de los ciberataques. Entonces ya no es una cuestión del técnico de ciberseguridad o del responsable de seguridad de la información, como dice la ley, sino que se le pide a la empresa que de verdad esté al frente de liderar estas cosas por la amplitud que puede tener un ciberataque en todos los niveles de la empresa. ¿Vale? Entonces eso es una cosa que sí que va a ayudar, ¿no?, a subir los niveles mínimos de toda la sociedad. ¿Tú crees que es una buena ley? Tiene cosas... Hay un tema de discusión, por ejemplo, que es la discrepancia entre el régimen sancionador que va a haber al sector público frente al sector privado, por ejemplo. Hay un par de temas ahí que se tienen que trabajar, ¿no?, que está surgiendo en los sectores de discusión. Otro es si a los responsables de seguridad de información se les va a pedir tener un título de director de seguridad física. Y parece... oye... ¿Vamos a ser capaces de centrarlo en la prioridad de la ciberseguridad o bajo la seguridad física de toda la vida? Bueno, yo creo que son temas que ahora mismo saldrán dentro de esa parte de comentarios. ¿Y vamos al remolque de Europa? España, en tema de regulación de la ciberseguridad. Bueno, llegamos un poquito tarde, pero no somos los últimos. Se puso una fecha que era 17 de octubre para haber sacado este anteproyecto. Lo hemos sacado ahora. O sea, un poquito de retraso. Un poquito de retraso, dentro de lo que cabe. Pues bueno, si se aterriza bien, bueno será, ¿no? O sea, y la ley la tendremos aprobada porque va a salir en febrero. Esperemos. Este mes. Esperemos. No tiene por qué no salir, ¿no? No. O sea, va a salir. La cuestión es cómo se incorporan esas matizaciones y comentarios. Pues Agustín Valencia Gil Ortega, muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz, explicarnos un poco la ley, cómo afecta, quién implica, y nada, que tengas buen día. Pues muchísimas gracias. Gracias, un placer.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves, a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Y en esta recta final de Capital Intereconomía y de Digital Business les vamos a presentar Blue Sky. Es la alternativa a la antigua Twitter, a X. Ha pasado de 2 a 25 millones de usuarios solo en el año 2024. Jorge Pisabarro. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es director de Customer Experience en Blue Sky, ¿o no? En T2O. ¿Y qué es T2O? T2O es una agencia de servicios digitales que lleva 20 años dando, pues redundante, pero servicio digital a empresas en España. Y básicamente estamos especializados en todo lo que es marketing digital, desarrollo de negocio digital, optimización del producto digital. Y entre las cosas que trabajamos están las redes sociales. T2O. Efectivamente. Vale. ¿Qué es Blue Sky? ¿Es una red social? Competencia de Twitter, pero ¿cómo es? ¿Qué es? Efectivamente. A ver, Blue Sky es una de las alternativas que ha surgido a Twitter, ¿vale? Porque en los últimos años, pues bueno, desde la compra de Elon Musk de Twitter esa tipología de redes sociales definida, orientada a micromensajes, pues bueno, sufrió un poco de fuga, ¿no? Ya sabemos que Elon Musk es un poco polémico y, pues bueno, cuando compró la red social hubo cambios drásticos dentro de la red social y se abrió una ventana de oportunidad para de alguna manera disputar este territorio a Twitter. Entre las que surgieron, ¿vale? Meta, de la mano de Zuckerberg, lanzó su herramienta su red social Threads, que es bastante parecida a lo que era Twitter originalmente. Por otro lado, también surgieron alternativas descentralizadas, más focalizadas en la Web 3.0, o sea, todo lo que sería en tema de blockchain y demás, con lo que sería Mastodon, ¿vale? Que es una alternativa un poco más indie, por decirlo de alguna manera, más descentralizada. Y entre estos dos puntos, tan descentralizado o tan centralizado como es X, se abrió un espacio de oportunidad donde Jack Dorsey, que fue el fundador de Twitter original y el que le vendió Twitter a Elon Musk, volvió a la carga con una versión 2.0, por decirlo de alguna manera, de cómo él enfocaba a Twitter, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final Blue Sky se queda en ese terreno intermedio entre una red centralizada, que podría ser, por ejemplo, X o Threads, y una red totalmente descentralizada, que podría ser Mastodon, ¿vale? Pero en esencia, para el usuario es un nuevo Twitter. Claro, o sea, ¿el usuario qué nota? ¿Nota algo? Al final es una alternativa que se ha generado y al final, de cara al usuario, por decirlo de alguna manera, la funcionalidad que le puede dar Blue Sky es muy similar a la que da X o una red social muy parecida a lo que es Threads o Mastodon, ¿vale? De cara al usuario, por decirlo de alguna manera, lo único que hay es, por decirlo de alguna manera, un posicionamiento de rebeldía frente a, oye, yo me voy de X y me vuelvo a lo que era el Twitter antiguo, que era el que a mí me gustaba o con el que yo de alguna manera estaba más de acuerdo. ¿Los contenidos que se tratan son similares a los de X? Es exactamente la misma funcionalidad, es decir, tú te abres una cuenta y tú, pues, de alguna manera vas publicando lo que tú consideras en mensajes cortos, pues bueno, al final con las normas de esta red social, ¿no? Que prioriza el microblogging.
Es muy similar la funcionalidad a nivel de usuario, por decirlo de alguna manera, nos da, entre comillas, igual estar en X, en Blue Sky, en Mastodon, en Threads, porque al final más o menos vamos a encontrar lo mismo a la hora de expresarnos nosotros. Sí que a lo mejor puede haber cierta diferencia entre la línea de contenido que se sigue dentro de cada una de esas redes, porque podemos decirlo de alguna manera que al final mucho del usuario que se ha ido de X se va por una cuestión muchas veces ideológica, ¿no? De, oye, yo ya no estoy de acuerdo con esto, y sin ir más lejos, el gran golpe de usuarios que tuvo Blue Sky fue precisamente en noviembre, pues bueno, cuando las elecciones de Estados Unidos, el posicionamiento de Trump y Elon Musk se fusionaron de esa manera, pues al final hubo una gran parte de los usuarios que abandonaron directamente X, y muchas empresas también abandonaron X o anunciaron que suspendían las comunicaciones a través de X. O sea, que fue a partir de las elecciones en Estados Unidos cuando ahí rebotó y pasó a los 25 millones con los que cerró en 2024. Digamos que ahí fue un gran subidón, ¿vale? Porque al final tengamos en cuenta que Blue Sky, creo que recordar que nació como en febrero, ¿no? O sea, al final la curva de crecimiento que ha tenido ha sido más o menos sostenida y demás, pero sí que digamos que ese ese hecho político fue el que motivó de alguna manera el crecimiento no solo de esta red social, sino ya cuando Elon Musk compró Mastodon, que es esta alternativa tan descentralizada, ganó muchísimos usuarios simplemente porque Twitter había sido comprado por Elon Musk. O sea que podemos decir que aquí sí que ha habido un poco de motivación. Claro, política. En el ranking tenemos X, Threads, Mastodon y Blue Sky. Ahí la primera sigue siendo X, la antigua Twitter. Efectivamente. El número de usuarios. Yo diría que sí. A ver, no tenemos datos 100% reales de todas ellas, ¿vale? Sí que podemos de alguna manera estimarlos o monitorizarlos, pero sí que, si no recuerdo mal, creo que X ha dejado de dar datos reales. Luego también habría que tener un poco en cuenta que no es lo mismo el número de cuentas que el número de usuarios. Esto es bastante importante tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo en X puedo tener 5 cuentas, pero no soy 5 usuarios. Soy la misma persona utilizando la herramienta con cinco cuentas distintas. Según cómo te levantes por la mañana. Lo sé que sí. Hoy voy a insultar o voy a dar cremita, ¿no? Efectivamente. Claro, y o sea, X, Threads, Mastodon y Blue Sky. Y entre las tres que están por debajo de X, la antigua Twitter, ¿consiguen el mismo número de usuarios o de cuentas que X? ¿O es imbatible X? Sería complicado definir. Al final los datos que sabemos de X, con lo que van reportando y demás, sabemos que han ido perdiendo usuarios en el último tiempo, ¿vale? Pero no tenemos exactamente claro cuántos usuarios, por ejemplo, puede haber en Mastodon, debido a que es una red bastante descentralizada. Luego, por ejemplo, Threads parte con la ventaja de que cualquier usuario, por tener Facebook o Instagram, ya directamente va a poder tener una cuenta de Threads porque pertenece a la misma compañía. ¿Tú crees que va a volar? ¿Que va a ser un éxito Blue Sky? Veremos a ver cómo evolucionan todo este tipo de cosas, porque al final, si tenemos en cuenta que el dato que tú has dado son 25 millones, creo que ya están hablando de unos 30, sigue siendo bastante irrelevante frente a los 300, una cosa sí que están estimando dentro de X, con lo cual veremos cómo evoluciona y a ver qué pasa y que vuelva a sacudir el saco para que los usuarios se vuelvan a mover. Bueno, pues ahí estamos aprendiendo un poquito más de redes sociales con T2O. Jorge Pisabarro es su director de Customer Experience. Oye, muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que he aprendido mucho, ¿eh? Sí. Bueno, yo era usuaria de Twitter, pero luego lo dejé. Dije, pues es que me cabrea mucho. Ya, es que enfadaba, ¿verdad? No me interesaba, digo. Así que la abandoné. No sé, a lo mejor regreso o me lanzo a Blue Sky. Muchísimas gracias. Cuídate. Un abrazo. Nos vamos. Hasta mañana. Adiós. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.